Bienvenidos, bienvenidas una vez más a esta cápsula en la que vamos a continuar con el análisis de la filosofía de Hobbes y Spinoza a partir de la propuesta del artículo del doctor Luis Salazar Carrión, Hobbes y Spinoza frente a los desafíos de la modernidad. El surgimiento de la nueva ciencia significó la ruina de las concepciones medievales y antiguas acerca de la naturaleza como un cosmos ordenado, jerárquico y teleológicamente orientado por una inteligencia superior y trascendente. El nuevo universo infinito descubierto por Copérnico y Galileo no solo carecía de límites y de orden axiológico, carecía también de causas finales, y había de entenderse, en cambio, por las solas causas eficientes y por las leyes del movimiento de los cuerpos en el espacio. Por ello, Descartes formuló su teoría de las sustancias como una manera de, por un lado, reconocer en la extensión el dominio de estas leyes y de la necesidad material, y por otro lado, de salvaguardar en la sustancia pensante o espiritual un dominio para la libertad y la finalidad o la teleología del alma humana y sobre todo de Dios como sustancia creadora. Así, Descartes hablaría de tres sustancias: la extensa o material, la pensante o espiritual creada y la espiritual increada y perfecta que es Dios, ¿no? Sería la sustancia infinita, Dios, las sustancias finitas, la materia y la mente. Esta tripartición generaría, sin embargo, espinosos problemas acerca de la relación causal, gnoseológica, milagrosa, entre ellas, con lo que Descartes lucharía infructuosamente a lo largo de todas sus obras. Tanto Hobbes como Spinoza tomarían distancia de dicha teoría de las tres sustancias. El filósofo inglés, en sus objeciones a las meditaciones metafísicas cartesianas, argumentaría que de la premisa yo pienso no se sigue que sea una cosa o una sustancia pensante, sino más bien que soy una cosa, un cuerpo específicamente, que como propiedad suya piensa. De la misma manera que de la premisa yo camino, no se sigue que soy una cosa caminante, sino más bien que soy una cosa, es decir, un cuerpo, que tiene la propiedad de caminar. Caminar o pensar no son, pues, afirma Hobbes, sustancias, sino en todo caso propiedades o formas de movimientos de determinados cuerpos. De acuerdo con Hobbes, entonces, en la naturaleza solo existen cuerpos y sus muy diversas formas de movimiento. Esto nos recuerda a la filosofía abderita, ¿verdad? Si acaso, Dios puede entenderse como la primera causa de los movimientos, pero siendo inaccesibles a nuestros sentidos, se encuentra en su naturaleza más allá de nuestras capacidades cognitivas. Y lo que de él decimos solamente es un homenaje a su poder, que suponemos supremo, y no algo epistemológicamente justificado o justificable. Es posible entonces afirmar que Hobbes nos propone una concepción mecanicista y reduccionista de la naturaleza, en tanto que conjunto de cuerpos en movimiento, donde nuestro saber ha de reducir en cada caso los procesos físicos a leyes del movimiento, partiendo de los datos de los sentidos, y sobre todo de definiciones precisas de las propiedades de cada cosa. Explicar los fenómenos naturales y humanos será precisamente reducirlos a diversas formas de movimiento y a causas eficientes
sin apelar a causas finales ni a presuntas causas mágicas o espirituales. El propio pensamiento humano, como veremos, deberá reducirse a efecto de los cuerpos externos sobre nuestros sentidos, así como a sus leyes particulares. Spinoza también rechazará la versión cartesiana de las tres sustancias, pero desde una óptica completamente diversa a la hobbesiana. Para el autor de la Ética, de hecho, si tomamos en serio el concepto de sustancia, realidad que es causa sui, causa de sí misma, solo se puede hablar de una sustancia, esto es, de una única realidad autosuficiente que expresa en atributos infinitos que se desarrollan en infinitos modos. Pensamiento y extensión son, por ende, atributos de esa sustancia infinita y absoluta a la que también denominamos Dios o naturaleza. De modo que Dios no es un ser o sujeto trascendente que de la nada ha creado y ordenado a la naturaleza y a los seres humanos, sino propiamente esa potencia infinita de ser que se expresa singularmente en todos los modos finitos, así como en los atributos infinitos y sus leyes de movimiento y desarrollo. El cuerpo humano es así un modo de ser extenso, lo mismo que la mente humana es un modo de ser pensante, cuyo correlato es precisamente el cuerpo. La concepción espinosista de la naturaleza, a diferencia de la de Hobbes, se puede denominar dinámica y pluralista, en cuanto no se trata de reducir a movimiento físico, en tanto que no se trata de reducir a movimiento físico todos los fenómenos, sino de comprenderlos por sus causas próximas como expresión singular, modificación determinada de algún atributo infinito y por consecuencia como afirmación de potencia o energía de existir, de ser afectado y afectar por y a otros modos. No hay necesidad de una causa primera trascendente, de un Dios creador o de un iniciador del movimiento, precisamente porque la esencia de la sustancia infinita es su potencia productiva, afirmativa, generadora de una infinidad necesaria de modos extensos y de sus ideas correlativas. No nos detendremos en los detalles y dificultades peculiares de estas dos visiones de la naturaleza. Baste señalar que ambas comparten presupuestos inmanentistas y antiteleológicos, pero que difieren también en puntos esenciales relativos justamente a su relación con su sentido. Mientras que en la perspectiva hobbesiana es claro que la naturaleza carece radicalmente de cualquier sentido, reduciéndose a un perpetuo movimiento físico de acuerdo con las leyes hipotéticas, y solo el hombre puede construir y atribuir sentido a un mundo artificial, esto es, al mundo de la cultura, que supone romper con el mundo natural. Para Spinoza, la naturaleza sin duda no tiene un sentido trascendente, una finalidad externa en el más allá, pero es de hecho producción infinita de sentido inmanente infinito por cuanto es precisamente potencia afirmativa y productiva. Carece pues de significado racional. Por ende, la idea de separarse de u oponerse a la naturaleza para crear una realidad supranatural o artificial. Lo sepa o no, el ser humano sigue siempre y es parte finita, siempre,
de ese orden infinito que es el mundo natural. De estas diferencias surgen dos proyectos éticos y políticos contrapuestos. Para Hobbes, se trata de superar el aparente desorden natural, el caos donde reina la violencia y la guerra, fundando un orden artificial que, si bien significa una renuncia a nuestro natural derecho a todo, a nuestra libertad ilimitada, natural, es la condición para una vida pacífica y confortable. Para Spinoza, en cambio, se trata de entender al máximo la naturaleza y nuestra propia naturaleza, para así afirmar al máximo nuestra potencia activa, limitando nuestros afectos negativos que nos entristecen y destruyen, y reconciliándonos con el único de los mundos posibles, es decir, con el mundo natural en su infinito e impersonal sentido productivo. No se trata, por ende, según esta última visión, de renunciar a quién sabe qué derecho natural o a quién sabe qué libertad natural, sino todo lo contrario, es decir, de construir las condiciones de nuestros derechos entendidos como potencias y de nuestra libertad entendida como máxima afirmación de las mismas potencialidades. Ni la ética es un camino de prohibiciones y renuncias, ni la política ha de pensarse exclusivamente como un método para refrenar, mediante el miedo, las pasiones violentas de los seres humanos. Ética es el camino de la virtud, que se identifica con la felicidad, la libertad y el amor intelectual a Dios, o sea, conocer la naturaleza. Política, al menos la política razonable, es la construcción difícil, pero no imposible, de un orden institucional en el que predominen los afectos de alegría sobre los de tristeza y, por ende, las libertades sobre las prohibiciones, así como los consensos sobre las coacciones. Para entender lo anterior, es indispensable recordar brevemente las visiones que Hobbes y Spinoza proponen acerca de la condición o naturaleza humana. En la concepción filosófica clásica de los griegos y latinos, el ser humano, como el resto de los entes, tiene una naturaleza teleológica, donde siempre es fácil distinguir entre lo que los hombres son realmente y lo que deben llegar a ser a través de la educación y la disciplina. De ahí que la preocupación central de la ética y la política de Platón y Aristóteles sea precisamente la enseñanza de las virtudes, esto es, de aquellas cualidades y hábitos que posibilitan la actualización de la arete o de la excelencia humana. En todo caso, la ética grecolatina es una ética en la que la ignorancia y la ubris, es decir, la desmesura, son responsables del predominio de las pasiones bajas sobre las partes más elevadas del alma, el logos, o de los apetitos desenfrenados sobre la inteligencia y la prudencia, ¿no? Aquí aparece el caso de Trasímaco y el caso de Calicles como seres timocráticos, ¿no? Gobernados por el timos, por estas pasiones bajas. A través de la paideia y o de la disciplina y el hábito, el ciudadano de la polis ha de convertirse en virtuoso, en excelente, cultivando justamente las virtudes propias del ciudadano y en el extremo del filósofo, pasando de la vida activa a la vida contemplativa.
En cambio, en la tradición judeocristiana, el ser humano es visto como una naturaleza espiritual caída, degenerada, culpable por haber sido manchada por el pecado original e incapaz de salvarse sino a través de la acción divina y por ende de la fe. Creado con libre arbitrio para elegir entre el bien y el mal, el hombre, por arrogancia y soberbia, inducida de alguna manera por Satán, desobedece el mandato de su creador, haciéndose acreedor a los males y sufrimientos a los que lo somete su propio pecado, su propia culpa. De ahí el surgimiento de esa moral ascética y hasta masoquista, que considera el dolor y las penas como trámite indispensable para la purificación, justamente ascesis, del alma, que sólo así se libera de las tentaciones del cuerpo, esto es, de las pasiones sensuales, por así decirlo, que lo hacen esclavo del reino del mal. Será necesario entonces un redentor, un Mesías, para volver a los hombres al camino del bien, que es el camino de la renuncia a lo terrenal, donde la penitencia, el arrepentimiento y la fe posibilitarán la reconciliación con el Creador. Pero, más allá de este mundo y de esta vida, por supuesto. Las virtudes grecolatinas, fortaleza, valor, prudencia, sabiduría, magnanimidad y libertad, se transmutarán en virtudes cristianas. Humildad, pobreza, obediencia, arrepentimiento, caridad, esperanza y fe. San Agustín primero y Santo Tomás después realizarán las grandes síntesis medievales de estas dos tradiciones bajo la supremacía, como es claro, de la tradición judeocristiana. Al romper con las cosmovisiones clásicas y medievales, tanto Hobbes como Spinoza se distanciarán igualmente de estas concepciones acerca de la condición humana, pero solo para formular dos percepciones muy diferentes de las mismas. Como ya hemos apuntado, para Hobbes, el hombre es un autómata movido por sus deseos y pasiones, mientras que lo conducen inexorablemente a afanarse por acumular poder para así estar en condiciones de satisfacer dichos deseos. En ello, apenas se distingue del resto de los animales, que al igual que él, son movidos por sus apetencias y sus miedos. Pero, por razones desconocidas, los seres humanos poseen lenguaje. Esto es un conjunto de palabras que les sirven tanto como signos o marcas de sus percepciones, así como medios para comunicarse y expresarse con sus semejantes. Este es un punto importante de la filosofía de Hobbes, ¿lo recuerdan? La filosofía del lenguaje, en el que comentábamos en algún momento el hipernominalismo del que Hobbes es partidario, ¿no? Bueno, no lo voy a repetir. Y será el lenguaje lo que, por así decirlo, multiplicará extraordinariamente las capacidades y pasiones del hombre, convirtiéndolo en un ser que no solo puede, sino que debe romper con su condición puramente natural, construyendo una realidad artificial, es decir, una sociedad civil. En efecto, el lenguaje tendrá la consecuencia de ampliar considerablemente la capacidad de acumular y ordenar las experiencias,
y con ello de ampliar el horizonte temporal de los seres humanos. Estos no solo podrán recordar y aprender muchas más de las experiencias sensibles que tienen, incluso retomándose bastante más allá de su propia existencia física particular. También podrán anticipar acontecimientos y experiencias por venir de una manera incomparablemente más grande que el resto de los animales, lo que sin duda les posibilita a los seres humanos un mayor dominio sobre la naturaleza. Pero, al mismo tiempo, el lenguaje, esta ampliación de la conciencia, de la memoria, ¿no? Recuerden esta epistemología que aparece en la primera sección de Leviatán, ¿no? Pero este lenguaje no solo amplía nuestro dominio sobre el mundo natural, sino que nos da una conciencia fatal de nuestra propia mortalidad. Todos los seres vivos son mortales, pero solo el hombre vive desde muy pequeño en la conciencia de su propia e inevitable muerte. De ello derivará la extraordinaria fuerza de las pasiones humanas. Fíjese, Hobbes, en el Behemoth, este texto autobiográfico, va a decir que cuando él nace, su madre ha parido gemelos, a él y al miedo. De esta conciencia de la muerte, repito, derivará Hobbes la extraordinaria fuerza de las pasiones humanas, de los miedos y de las esperanzas, de los deseos y apetitos, de sus ansiedades acerca del futuro y de su tristeza o nostalgia por el pasado. De ello derivará además que esa incrementada capacidad cognoscitiva sea el correlato de su capacidad para caer y vivir en el error, para dejarse llevar por su imaginación y por sus sueños de grandeza y para perder estúpidamente su vida por causa de su vanidad, ¿no? Lo que yo digo, la vida por un papel, por tener la sonaja más grande, ¿no? A ver quién tiene el papelito más amplio, la sonaja más grande, ¿no? Fíjense qué concepción de la naturaleza humana, ¿no? Que nos propone Hobbes. Ojo de moralizarla. Cuidado de moralizarla. Cuidado. Lo comentábamos en la conferencia de la doctora Cintia de ayer. Cuidado con moralizar la naturaleza humana. No es malo por naturaleza, no es bueno por naturaleza. Es un cuerpo que tiene ciertas leyes, que como los otros cuerpos, tiene leyes. Y las leyes son las que expresa el primer libro, primera sección de Leviatán, ¿verdad? Las leyes del pensamiento, de la imaginación, de la memoria y del lenguaje. Lo recordarán ustedes. Fuente de su eminencia sobre los animales, sobre los demás animales, perdón, el lenguaje también está en el origen de todas las desventuras políticas, morales y religiosas. Pues, como ya había señalado Platón, si todos los hombres quieren el bien, lo bueno para ellos, ¿por qué es que no solo hacen el mal a los demás, sino que también se lo hacen a sí mismos? ¿Por qué los seres humanos se dejan llevar por las supersticiones, por imaginaciones, ensoñamientos y fantasías absurdas que solo les pueden conducir al sufrimiento y a la muerte violenta y prematura? Respecto a esto, la postura hobbesiana parece acercarse a la propia tradición grecolatina y sobre todo platónica. El origen de todo esto es la ignorancia y la vanidad provocada y aliada de dicha ignorancia. Desgraciadamente,
las personas más ignorantes son los más coprolálicos, ¿no? Son los más... los que más se hacen notar, ¿no? Pero bueno, eso ya Hobbes también lo tenía, igual que Platón lo tenía claro. Ignorancia, sí, acerca de lo que es la naturaleza humana, de cómo somos, de sus pasiones y de los deseos de los hombres. Y vanidad y arrogancia acerca de la capacidad propia y la supuesta superioridad de uno sobre los demás. Vanidad y arrogancia acerca del pretendido bien supremo que uno posee y la salvación que le corresponde, que los llevan a sacrificar su existencia, la existencia humana, por mor de ídolos y fantasmas manipulados por clérigos, teólogos, ahora llamaríamos burócratas, ambiciosos y calculadores. Arrogancia y soberbia sobre supuestas virtudes heroicas y cívicas. ¿Acaso buenas para las viejas polis de la antigüedad, pero verdaderamente absurdas en el mundo contemporáneo? Y ojo, esta ignorancia y esta vanidad tampoco es moralmente imputable, ¿eh? Esto no es algo malo o bueno. Aquí vanidad e ignorancia no expresan valoraciones morales. Son descripciones de pasiones humanas. Es una pasión humana. Muy humana la vanidad, ¿no? Muy humana. ¿Recuerdan esa parte en la que Hobbes dice que los seres humanos compiten por todo? Por todo. Ya he puesto yo ejemplos de las clases de competencias que existían en otros tiempos, ¿no? Ciertamente, el mero conocimiento racional, el mero cálculo exacto de nuestras pasiones y sus consecuencias, sería totalmente impotente si se opusiera siempre y necesariamente a todas nuestras pasiones. Si la demostración sobre las propiedades geométricas del triángulo afectara intereses humanos, gustaba de decir Hobbes, seguramente ya no gozaría del consenso que tiene entre los sabios. Por ello, el saber político-filosófico, además de ser estrictamente racional, ha de articularse y sustentarse en alguna pasión humana, capaz de, a su vez, convertir dicho saber en un poder efectivo. Ahora bien, dado que, como hemos señalado más arriba, Hobbes desecha la posibilidad de hallar un bien verdadero, en la medida en que los hombres varían mucho en lo que respecta a lo que nos parece que es bueno, solo nos resta la posibilidad de descubrir un verdadero y supremo mal en el que todos los seres humanos somos capaces de ponernos de acuerdo y que por ende todos temamos, o sea, ahí está la pasión, todos tememos a ese mal por igual y sin excepción. En este sentido, la inferencia es fácil, bajo las premisas hobbesianas. Este mal supremo, lo temido por todos, en lo que todos están de acuerdo que es malo, no puede ser la muerte natural, temible, ¿no? Sí, claro, ya lo hemos platicado, nuestra conciencia de la mortalidad, ¿no? Temible, la muerte natural, pero inevitable, ¿no? Yo me siento muy triste, va a morir mi madre, morirá mi hermana, morirá mi padre, moriré yo, murió mi abuela, murió mi tía, murieron mis abuelos. Es inevitable. Eso es inevitable. Sí, me da miedo la muerte. Pero bueno, la muerte natural es inevitable. Pero ¿cuál es el mal, el peor mal? La muerte violenta y prematura. En efecto, siendo la tendencia básica de los seres humanos su conatus,
o deseo constitutivo, conservarse vivos, al extremo de que todos los demás apetitos y pasiones pueden reducirse a medios de esa tendencia, su derecho natural, dirá Hobbes, consiste en la libertad de usar todo tipo de recursos para continuar vivos, para hacer todo aquello que consideran conveniente para ello, con la única limitación, pues ello no sería racional, de acciones o decisiones que pongan en riesgo dicha existencia vital. Por eso yo ayer le decía a la doctora Ceci, no podemos decir que Hobbes piensa de manera egoísta, que el estado de naturaleza nos muestra a los seres humanos como malvados. No, la tendencia natural del ser humano es mantenernos vivos. Tememos la muerte y peor aún, la muerte violenta y prematura. Entonces, lo más racional es hacer todo para seguir viviendo. Y si para seguir viviendo yo tengo que pasar por encima de ustedes, eso no es bueno o es malo. Ese es mi conato, ¿no? Que aquí también aprovecho para una fe de erratas. En la cápsula anterior había dicho que esta fuerza espinosista que hace que el ser permanezca en su propio ser, esta búsqueda del ser por expandirse, yo le había llamado ímpetus. No, un error ahí, perdonen. La palabra correcta no es ímpetus, es conato o conatus, ¿no? Muy bien. Y ahora cito a Hobbes. El derecho de naturaleza, lo que los escritores llaman comúnmente jus naturale, es la libertad que cada hombre tiene de usar su propio poder como quiera, para la conservación de su propia naturaleza, es decir, de su propia vida, y por consiguiente, para hacer todo aquello que su propio juicio y razón consideren como los medios más aptos para lograr este fin. Termina la cita de Leviatán. Fin de la cita de Hobbes. Por naturaleza, entonces, los hombres tienen derecho a todo, es decir, a una libertad prácticamente ilimitada en apariencia, lo que explica que en ausencia de un poder coactivo que los obligue bajo amenazas y los contenga por miedo, serán las propias pasiones y ambiciones de los seres humanos los que conduzcan a una situación de guerra de todos contra todos. Una situación, reconocerá Hobbes, tan extrema y autodestructiva que nunca ha existido por mucho tiempo. O sea, esto, ojo, el estado de naturaleza no es una descripción empírica, no se está haciendo una descripción Hobbes de cómo surgió el estado en realidad, ¿no? No nos está dando una especie de historia verídica acerca de cómo los seres humanos crearon el Estado, porque este estado de guerra es insostenible por mucho tiempo. Es tan autodestructivo que es insostenible, ¿no? Sin embargo, la argumentación de Hobbes está encaminada a tratar de preguntar sobre la legitimidad, sobre la autoridad de la coacción, de la violencia legítima, ¿no? Bueno, esta situación del estado de guerra, además, permite comprender por qué es indispensable para los seres humanos superar la mera condición natural que tienen y convertirse en artífices de una realidad artificial, de un poder soberano capaz de hacer posible la convivencia pacífica y armónica entre ellos.
Solo así se podrá pasar de un estado en el que el hombre es inevitablemente el lobo del hombre, frase que Hobbes nunca dice, por supuesto, pero bueno, se le atribuye, a un estado donde el hombre deje de ser un lobo para el hombre y se convierta en un dios para el hombre. Condición para este tránsito no solo será el miedo, pasión pacifista por excelencia, pero siempre sometida a vaivenes y errores, ni solo la razón filosófica, que puede demostrar matemáticamente la necesidad de salir del estado natural, pero desgraciadamente la razón pues carece de fuerza motivacional, ¿verdad? Sino solamente el miedo ilustrado filosóficamente habrá de convertir a estos salvajes animales afanosos de poder y de gloria en civilizados súbditos de un poder absoluto e ilimitado, posibilitando así una vida segura y confortable para los mismos. Fíjense, esta es la filosofía de Spinoza, ¿no? Perdón, de Hobbes. Muy otra es la posición de Spinoza relativa a la condición y a la naturaleza humana. No porque, como Rousseau, pretende idealizar una presunta naturaleza primitiva, que pretende idealizar, ¿verdad? Una pretendida naturaleza primitiva y silvestre en la que los seres humanos son, no están corrompidos, ¿no? No es porque sus descripciones de las pasiones, las descripciones de Spinoza y afectos humanos sean menos realistas o más amables, sino que en todo caso, porque para Spinoza la complejidad misma del ser humano exige un tratamiento mucho más detallado y complejo de estas pasiones y afectos, y porque, sobre todo, lo que es indispensable no es tanto refrenar, embridar o castigar las pasiones, sino entenderlas, y entendiendo las pasiones, canalizarlas y reconducirlas productiva y positivamente. No se trata de suprimir el miedo, hay que canalizarlo de manera productiva y positiva. El ser humano es para Spinoza, para Spinoza, no es ni la naturaleza caída de la tradición judeocristiana, ni la naturaleza orientada teleológicamente hacia la virtud de los clásicos griegos y latinos. No es tampoco el sujeto dotado de libre arbitrio de Descartes, cuya sola voluntad podría impedirle caer en errores teóricos y prácticos. Ni por último, el cuerpo pensante de Hobbes, sometido a la ansiedad y al miedo por su mortalidad consciente. El ser humano, según Spinoza, es un modo de ser finito y siempre particular, dotado de un grado de potencia física e intelectual, que por supuesto depende para su desarrollo de circunstancias favorables y desfavorables que lo rodean. Así pues, siendo el ser humano una realidad compuesta de cuerpo y mente, dichas potencialidades, sin embargo, no presuponen ninguna jerarquía de lo espiritual, de lo inmaterial, sobre lo corpóreo, ni a la inversa, ¿verdad? Se trata de la misma realidad, simplemente vista a través de dos atributos diferentes. Más aún, la mente misma, idea del cuerpo, según Spinoza, no es el jinete que debe someter al cuerpo corcel, ni tampoco una estructura jerarquizada donde la inteligencia y la voluntad
ocupan el lugar superior, ¿no? Si esto le suena a Aristóteles o a Platón, pues están en lo cierto, ¿verdad? Idea tan compleja como el propio cuerpo, nuestra conciencia no supone ningún conocimiento adecuado de nuestra mente, siendo de hecho solo un efecto de la misma. Esto a diferencia de Descartes, para el cual la mente humana es igual a su pensamiento, ¿verdad? Modo entre otros modos, cuerpo entre otros cuerpos, mente que es solamente la idea del cuerpo. El ser humano requiere de muchos cuerpos para existir, para sobrevivir y desarrollarse adecuadamente. El otro día lo comentaba con Alexis. Alexis me decía, bueno, estoy cocinando en mi casa, de pronto me quedé pensando en qué extrañas la textura y las cosas que comemos y que nos llevamos a la boca y que pasan por nuestro organismo. Y mi respuesta fue muy espinosista. Le decía, en efecto, Alexis, tienes toda la razón. Spinoza dice que el cuerpo humano necesita para vivir una gran cantidad de cuerpos. Manzanas, jitomates, cebollas, vacas, hierbas, albahaca, queso, todo lo que comemos. Y ya no hablemos de las personas con las que nos relacionamos, que también son otros cuerpos, ¿no? La potencia mental del ser humano, que es espontánea, esta conciencia inmediata, lejos de ser, como pretende Descartes, el principio de las certezas verdaderas, es para Spinoza el origen de representaciones imaginarias y con ello de sus inevitables errores y fantasías. Fíjese, aquí Spinoza, a diferencia de Hobbes, va a considerar a la imaginación como un punto de la mente que nos lleva a errores, a fantasías, a creer cosas falsas, a tener pensamientos quiméricos, fantasmagorías. Mientras que para Hobbes, ustedes lo recuerdan, la imaginación juega un papel central en la creación de memoria, en la creación de lenguaje, en la creación de la proyección hacia el futuro y hacia el pasado, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí es solo una cuestión conceptual que, bueno, tiene sus consecuencias, ¿no? Sin embargo, la imaginación, que para Spinoza va a ser el origen de las confusiones, expresa ya la potencia mental, ideacional de los seres humanos. Pero dicha potencia depende más del mundo que rodea a la persona que de la propia capacidad intelectiva. Y siendo la conciencia percepción de afectos e ignorancia de sus mecanismos productores, conduce inevitablemente a una concepción ingenuamente antropocéntrica del universo, donde todo se explica por las propias acciones humanas de acuerdo a sus finalidades propias. Encontrando muchas cosas que les son útiles a los hombres, en efecto, caen en la creencia de que el mundo mismo es una creación intencional y que las cosas fueron fabricadas en el mundo para nuestro beneficio, generándose así la ilusión teleológica. Debe existir algún o algunos creadores que intencionalmente crearon el mundo para algo. Del mismo modo, descubriendo otras cosas perjudiciales, se adjudicará a los dioses creadores una voluntad de premiar y castigar las acciones humanas, exigiendo honores y ordenando mandatos, pues más o menos absurdos. La visión antropocéntrica y teleológica se trastocará así en una ilusión teocéntrica y monárquica. Ilusión que ante la presunta injusticia e irracionalidad del mundo llegará a concebir un Deus
absconditus, una divinidad incomprensible, cuyos designios son inescrutables. Dios se convertirá así en el asilo de la ignorancia humana, o mejor dicho, en el asilo del desconocimiento de nuestra ignorancia. De esta visión supersticiosa e ignorante, a la que llegamos por la imaginación, según Spinoza, solo nos puede sacar la razón y el entendimiento de las causas próximas de los fenómenos y el desarrollo, por ende, de nuestra capacidad intelectual. Pero dicha capacidad nunca es meramente intelectual o intelectualista en el sentido abstracto del término. Es también y esencialmente lo es una capacidad afectiva, un modo de ser afectado por y poder afectar al mundo que nos rodea. Pues en efecto, nuestra mente, en tanto que idea del cuerpo, es consciente de las afecciones corporales y consciente de las ideas, confusas y mutiladas de dichas afecciones. O dicho de otra manera, nuestro pensamiento es siempre emocional, afectivo, cargado de sentimientos negativos o positivos. Para Spinoza, entonces, las pasiones no son afectos negativos derivados de la realidad baja de nuestro cuerpo material, o el caso de Platón o de Aristóteles, sino que simplemente son afecciones, que derivan de causas exteriores que nos superan en potencia. Por ello, dichas pasiones son pasivas, porque expresan justamente nuestra dependencia y nuestra impotencia, y porque por ello modulan nuestro conatus. Conato, otra vez, ¿no? En lugar de ímpetus. Yo en la cápsula anterior había dicho ímpetus, no, la palabra es conatus, es decir, nuestro deseo consustantivo de perseverar, de afirmar nuestro propio ser. Sin embargo, estos afectos de los que habla Spinoza son de dos tipos. Los unos, de alegría, siempre suponen un aumento de nuestro conato, de nuestra potencia para actuar, de nuestro deseo de ser. Los otros, los de tristeza, disminuyen nuestra capacidad para actuar y entender. El amor y el odio, la esperanza y el miedo, así como el innumerable resto de nuestras pasiones, son derivaciones y composiciones de estos afectos básicos que justamente forman y transforman ese deseo de perseverar y de afirmar nuestra existencia. Pero, en todo caso, lo que importa es que, por consecuencia, las pasiones y los afectos son todos fenómenos naturales que se explican y se entienden por sus causas próximas. Y no quién sabe qué perversiones o desviaciones contra la naturaleza. No, las pasiones son algo que podemos comprender y entender, que no hay que refrenar. Se trata de entender y de explicarlas. No se trata, por ende, de verlas como algo que simplemente haya que reprimir, refrenar o incluso exterminar, sino como una energía afectiva. Fíjese qué bello. El pensamiento es una energía afectiva que inexorablemente se expresa de manera alegre o de manera triste. Contra toda moral ascética, Spinoza propondrá entonces algo muy diferente al miedo acorazado de coerción irracionalmente justificado de Hobbes. Una terapia
intelectual afectiva sustentada en el predominio de las pasiones alegres sobre las pasiones tristes. Una terapia expansiva que logre identificar entendimiento con transmutación de pasiones en pensamiento de energía afectiva positiva que tienda a incrementar al máximo nuestras capacidades corporales y mentales, reconciliándonos con la naturaleza, con nuestros semejantes y con nosotros mismos, al permitirnos alcanzar la felicidad eterna implicada en el amor intelectual a Dios. Para ello, será indispensable un difícil esfuerzo de rigor intelectual, de crítica de nuestros prejuicios, de disciplinamiento mental y corporal, pero no en nombre de una renuncia ascética, sino de una alegría y un contento plenamente racionales, afirmativos y constructivos. Es, si se quiere, una ética solo para los sabios, para los que pueden encontrar en la razón y en el entendimiento una alegría que a muchos parecerá extraña y hasta extravagante, pero que quizá pueda compararse con la felicidad del virtuoso artístico, del pianista o del pintor, capaces de disfrutar tanto sus actividades, porque justamente así se realizan plenamente. No puede sorprender por lo anterior que la propuesta política espinosista tenga que ser totalmente opuesta a la de Hobbes. Defendiendo rigurosamente el derecho natural de los seres humanos, como el derecho natural de cualquier cosa por su potencia individual, Spinoza en todo caso identificará la hipótesis de un estado de naturaleza no con la hipótesis de un estado de guerra de todos contra todos, sino con una situación de impotencia y aislamiento generalizados, donde el presunto derecho a todo sería equivalente por ello mismo a un derecho a nada, mostrando además que el miedo es, por esencia, una pasión triste y negativa, y que por ello el miedo solo puede promover la ignorancia, la superstición y el fanatismo. El autor del Tratado Teológico Político, Spinoza, llegará a la conclusión de que las tiranías y los despotismos solo pueden conducir a la debilidad, a la violencia y a la esclavitud humana. Solo la esperanza razonable y las instituciones capaces de canalizarla y extenderla podrán ser una base firme para un Estado y una sociedad que no conciban la paz como simple pasividad y pervivencia biológica, sino como la posibilidad de desarrollar capacidades humanas de todo tipo. Solo la democracia o sistemas que amplíen al máximo la participación y las capacidades y pasiones alegres de los seres humanos podrán, de acuerdo con esta impresionante reflexión filosófica, posibilitar que se enfrenten los desafíos de la modernidad desde una ética y una política propiamente racionales y propiamente modernas. Tenemos, pues, dos visiones filosóficas paradójicamente emparentadas, pero inconmensurables, de la modernidad. Dos perspectivas éticas y políticas de lo humanamente posible y deseable. ¿Cuál ha sido y por qué la históricamente dominante? Es una interrogante que excede con mucho los límites de esta cápsula, pero que debería llevar a reflexionar desde nuestro crítico presente. En todo caso, esta es una invitación a una lectura cuidadosa de la filosofía política de Hobbes
y la filosofía política de Spinoza. Muchas gracias.